Hola a todos, tengan buenas noches, bienvenidos a todos los que se han conectado a este space. Vamos a tratar de hablar de la manera más relajada posible, un formato casual. No hay un script listo o un script preparado con anterioridad, no hay un discurso, no hay un mensaje escrito, simplemente vamos a entrar a preguntas y respuestas al azar. Simplemente pueden preguntar lo que sea, del tema que sea, de preferencia temas de Latinoamérica, que es la mayoría de la audiencia a la que tenemos ahora. Pero pueden preguntar cualquier cosa, solo mantener el respeto y la cordialidad que todos merecemos. Vamos a darle a Eduardo Menoni. Muy buenas noches, presidente Bukele. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un gran placer pues hablar con usted, el líder más destacado de nuestra región y del mundo libre acá en América. Primero, mi respeto, mi saludo como venezolano y mi gran admiración de todas las personas que estamos acá presentes, pues escuchándolo. Y gracias por dar unos minutos para hablar con la gente. Yo quería hacerle puntualmente dos preguntas. La primera de ellas es, usted, titula este space, hablemos de lo que no hablan los medios de comunicación. Usted ha hablado anteriormente de George Soros. Ha dicho que hay periodistas que son lacayos de George Soros, que son, que terminan siendo propagandistas de esta izquierda globalista, ¿no? De estas entidades supranacionales que quieren estar imponiendo la agenda a los países soberanos y a los líderes soberanos, como en este caso es usted. ¿Qué opina de estos medios de comunicación? ¿Cree usted que siguen una sola agenda, la misma agenda de estos medios masivos? Sería mi primera pregunta. Y si obedecen, pues además de George Soros, que usted lo ha dicho públicamente en varios tweets, ¿a quiénes más estarían obedeciendo? ¿A qué intereses estarían obedeciendo? ¿Y por qué piensa usted que estos medios obedecen a estos grandes intereses? Y mi segunda pregunta, usted se ha definido públicamente, usted dice que no es de izquierda ni de derecha, a pesar de que la mayoría de sus políticas son de derecha, ¿no? Usted es pro vida, no apoya el aborto, usted apoya la legítima defensa, ha tenido mano dura en contra de los delincuentes, que lo ha hecho, por supuesto, el líder más famoso, más popular, con 93% de aprobación. Y bueno, tiene diferentes políticas de derecha, ¿no? El Bitcoin, el libre mercado. ¿Usted siente que está más apegado hacia pues, lo que nosotros llamamos, ¿no? En Latinoamérica a la derecha que a la izquierda, a pesar de que usted empezó en la izquierda con el FMLN y luego pues, se ha distanciado, ha criticado al tirano genocida Nicolás Maduro Moros? Yo como venezolano viví en carne propia 20 años la dictadura chavista y luego la dictadura madurista y me tuve que ir de Venezuela. Actualmente vivo en Colombia. Entonces sé que tampoco usted está cercano a esa izquierda comunista, ¿no? A esa izquierda pues, que apoya a los extremistas de nuestra región, a las tiranías de Cuba y de Venezuela y de Nicaragua. Entonces mi pregunta va allí, ¿cómo se definiría usted actualmente? Y bueno, quiero felicitarlo por su trabajo de mano dura en contra de los delincuentes y la labor que ha hecho para detener a 70.000 pandilleros y hacer de El Salvador, que es el pulgarcito de América, pero lo ha hecho usted un gigante con la labor que está haciendo. Lo felicito, mi respeto y mi admiración, y es usted gran ejemplo para todos los líderes que amamos a nuestra tierra y para los patriotas que queremos ver a nuestras naciones crecer como usted ha sacado adelante a su país. Gracias a ti, Eduardo, por las preguntas. En primer lugar, en el tema, me preguntaste sobre George Soros. Sí, yo lo he dicho públicamente y lo sostengo. George Soros es pues no solo él, sino todas sus organizaciones, la Open Society Foundations, que es una sombría que cubre varias organizaciones que básicamente lo que hacen es financiar a personas que influyan en el poder político. Generalmente, incluso en Estados Unidos, financian fiscales de distritos, que son campañas relativamente pequeñas, campañas que no tienen mucha competencia, donde el poco dinero puede hacer mucha diferencia. Elige incluso fiscales, paga periodistas, medios de comunicación, financia medios de comunicación, algunos directamente, incluso está en las páginas de estos medios, otros indirectamente a través de los periodistas, a través de contratos, a través de las ONGs, etc. Y lo que él hace básicamente es impulsar una agenda nociva, peligrosa para el mundo. Nuestros países están prácticamente secuestrados, no solo por problemas locales de cada país, políticos corruptos y todo lo que todos conocemos, sino que también por una élite internacional financiada por personas como George Soros. Él es tal vez una de las personas más conocidas, pero no necesariamente por ser la más conocida, la más poderosa. Personas como él, hay muchos más, algunos conocemos los nombres, otros no conocemos los nombres, que impulsan una agenda de destrucción, una agenda de destrucción civilizacional. ¿Con qué objetivo? Bueno, sabemos que hacen mucho dinero de esto. Cuando recuerden que toda crisis es una oportunidad, pero para estas personas toda crisis mundial es una oportunidad de negocio. Hay un complejo grande de industrial armamentista, hay un complejo grande industrial farmacéutico. Es decir, impulsar este tipo de agendas, yo no diría ideologías, porque va más allá de eso, va más allá de las ideologías. Esos son los llamados supernegocios,
donde los montos a los que nosotros estamos acostumbrados a escuchar palidecen a las cantidades que estas personas mueven. Oficialmente se conoce de cientos de miles de millones de dólares en español, cientos de billones de dólares en inglés, pero estamos hablando de cantidades incluso desconocidas, poderes y controles que ellos tienen sobre gobiernos y sobre funcionarios. Pero recordemos una cosa también, de que estas personas manejan un gran poder, pero nunca han sido electos. Ellos nunca van a una elección a enfrentarse con sus propuestas. No plantean a las poblaciones de estos países sus propuestas. La gente no los ha elegido. Y sin embargo tienen más poder que muchos funcionarios electos e incluso, por supuesto, mucho más poder que la misma ciudadanía. Y hay pues una cohorte de periodistas y de funcionarios, de abogados, de ONGs, de instituciones, etcétera, que trabajan al unísono siguiendo esta agenda. No incluye únicamente a los medios, pero por supuesto que incluye uno de sus pilares fundamentales son los medios, y es por eso es que este tipo de espacios nos permite hablar un poco de lo que esos medios, no solo de lo que esos medios son, que es una parte de tu pregunta, sino también de lo que esos medios no permiten que se hable. En el tema de la derecha-izquierda, yo no me considero una persona ni de derecha-izquierda porque siento que esa es una división, una explicación lineal de cómo se partió el mundo alrededor de la post-revolución francesa, y el mundo se dividió entre los que estaban empujando una serie de dogmas que se catalogaron como derecha y otra serie de dogmas que se catalogaron como izquierda. Pero al final, pues, yo no soy una persona de dogmas. Sí es cierto que muchas de nuestras políticas pudieran ser catalogadas como de derecha. Sin embargo, algunas otras pudieran ser pensadas que son un poco más, tal vez no izquierda woke, ¿verdad? Pero sí un poco, tal vez, de izquierda de algún momento. Yo en lo personal siento que lo más importante es que ya no podemos estar, de por sí, las divisiones deberían de ser tridimensionales, pero en todo caso hagámoslas bidimensionales, pero tener una división lineal entre quién está a un lado del espectro lineal y quién está a otro lado del espectro lineal, siento que nos casa demasiado. No critico a nadie que sea de derecha o izquierda, cada quien tiene derecho a tener la ideología o creencia que quiera, pero yo siento que encajonarme yo en una lista de dogmas y que casi que me impidan poder hacer cosas que pueden ser beneficiosas para la población porque estoy encajonado en esa línea de dogmas, lo único que haría es limitar nuestra acción política, mientras que si nos mantenemos en que no somos de ninguna, ni de izquierda ni de derecha, podemos aplicar cualquier solución que sea buena para el país y buena para la gente y buena para la sociedad y que dé resultados, ya sea de izquierda o de derecha. Así que bueno, espero haber contestado tu pregunta, Eduardo. Gracias. Francis Meléndez, ¿te gusta la guitarra? ¿Te gusta la política? Frank, tu pregunta. Buenas noches, presidente. Buenas noches, Frank. Es un honor inmenso, no se imagina. Estoy emocionado. Feliz año a toda su familia y por tener gracias. De lo mejor. Espero yo algún día volver y ver a mi país nuevamente florecido. ¿Sí? Sí. Me disculpa, señor presidente, porque estoy muy emocionado. No hay problema, Frank, gracias. Mi pregunta es, señor presidente, tengo esto y siempre lo dije, yo desde que estaba en bachillerato yo decía, ¿por qué había mucha corrupción? Y había muchas cosas que los diputados hacían. Me refiero a los exdiputados, ¿verdad? Claro. Y ahora pues yo veo que ellos salen del país como si nada y llevan sus cientos de millones de dólares a disfrutarlos a otros lados. Y cómo tenían a nuestro país, cómo dejaron a nuestro país, a nuestras familias, a nuestros niños, a nuestros hospitales, todo en una desgracia inmensa. Y digo, ¿por qué no se puede hacer algo, señor presidente, para que ya no suceda eso de que salgan los corruptos con nuestro dinero, con los dineros de los impuestos de nosotros los salvadoreños y los vayan a disfrutar a otros lados? No sé, ¿qué se puede hacer para eso, señor presidente? No sé, las leyes reformarlas o qué se puede hacer, pues. Esa es mi pregunta y de antemano, muchísimas gracias por tomarme en cuenta y este es un momento que voy a tener en mi vida para mi recuerdo siempre. Y espero algún día yo llegar allá a El Salvador y tal vez se me da la oportunidad de conocerlo y verlo y estrecharle la mano por todo lo que ha hecho y por todo lo que seguirá haciendo, señor presidente. Muchísimas gracias a todos los que están aquí también en el Space. Veo a toditos mis amigos ahí que yo los sigo y ellos me siguen también. Muchísimas gracias a todos y pues buenas noches, señor presidente, y un saludo a su familia hermosa, ¿ok? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Frank. La pregunta que me hacía sobre la corrupción, no sé si tú viste una cadena nacional que hicimos en noviembre donde le decíamos precisamente, no a los diputados, que fue el ejemplo que tú pusiste, pero sí a los funcionarios del gobierno. Ahí estaban más de 190 titulares de carteras del Estado y vicetitulares, y donde les dijimos directamente, el que toca el dinero del pueblo va a... Ojo,
el que trabaja bien y no toca el dinero del pueblo no necesariamente por eso va a continuar en el gobierno, sino que puede ser removido por incapacidad o porque simplemente no hace bien el trabajo, así sea honrado. Pero el que toca el dinero del pueblo, ya no estamos hablando de una incapacidad o de que no es un buen funcionario o que no ha dado los resultados que tal vez eran esperados, sino que estamos hablando de un vil ladrón. Y pues en ese caso, la única solución que hay es que esos funcionarios vayan presos. Y eso da pues dos ventajas. Una, que ese funcionario pues obviamente está fuera y al estar en la cárcel pues ya no toca el dinero del pueblo, pero también genera otra cosa que es el miedo de un funcionario a decir, bueno, no voy a cometer un acto de corrupción porque voy a terminar en la cárcel también. Nosotros ya hemos procesado varios funcionarios de nuestro gobierno, algunos están en la cárcel, otros casos estarán en investigación y tendrán sus frutos pronto. Y pues otra cosa importante saber es que los casos de corrupción no prescriben. Antes sí prescribían, pero en esta Asamblea Legislativa se cambió. En esta nueva Asamblea Legislativa se quitó la prescripción de los delitos de corrupción y por ende antes en El Salvador, por ejemplo, a los 10 años, pasaban 10 años y ya la corrupción quedaba en el olvido. Ahora no, y entonces obviamente eso nos facilita perseguir incluso corruptos del pasado, pero también es una advertencia para cualquier persona que piensa que tal vez se salvó algo, que ese delito puede ser investigado ahora, pero también puede ser investigado en el futuro. Y yo creo que, bueno, en lo personal, yo creo que no vale la pena, primero, no solo manchar el nombre de uno y el de su familia, destruir completamente su legado, porque puede haber alguien que haga algo bueno, pero al final termina saliendo de corrupto. La gente se va a olvidar de las buenas cosas que hizo y solo se va a acordar de que es un ladrón. Y va a manchar y destruir completamente su legado. ¿Y para qué? Para tener un par de pesos que ni siquiera los va a disfrutar porque va a estar en la cárcel o va a terminar sus días en la cárcel, va a humillar a su familia, se va a humillar a sí mismo. Yo sinceramente creo que el político corrupto es de la parte más baja de la humanidad, digamos, alguien que no tiene respeto por sí mismo y mucho menos por la gente. Y pues poco a poco creo que con mano dura, así como se hizo con los delincuentes, con un poco de mano dura se puede ir eliminando esa plaga de los gobiernos, no solo de El Salvador, que pues es lo que nos toca a nosotros, sino de todos nuestros países, que al final todos sufrimos una plaga de corrupción en los gobiernos. Creo que todos los amigos que están acá de Latinoamérica pueden confirmar de que en sus gobiernos actuales y anteriores han habido muchos casos de corrupción y que eso es una de las razones por las cuales Latinoamérica no ha crecido con el potencial que tiene. Angie, creo que es de Perú. Angie, te escuchamos. Presidente, muy buenas noches. Hola. Yo soy de Perú. Buenas noches. Yo resido en los Estados Unidos. Le podría comentar de que muchos de mis compatriotas estarían más que encantados de poder clonarlo, porque todos quieren un Bukele. Muchas gracias. La verdad que mis respetos y admiración para lo que usted ha podido lograr en su país. Y para no alargar esto y todos tengan oportunidad, son dos cosas que le quisiera preguntar. Lo primero sobre la CIDH y las consecuencias de no aceptar sus sugerencias que han terminado siendo órdenes. Por ejemplo, mucha gente en mi país vive encantada de la vida sometidos a ellos. Y usted hace poco dijo, o hace mucho lo escuché decir, que una vez usted en el gobierno entendía y veía ya de otra forma lo que estas instituciones significaban. Y mi siguiente pregunta sería, ¿cómo ve usted Latinoamérica en el futuro? Muchísimas gracias y que todos tengan un lindo año. Muchas gracias, Angie. Bien, bueno, yo sí hablé, como tú mismo dijiste, de la CIDH en su momento, y no solo la CIDH, sino todas estas instituciones supranacionales a las que estamos sometidos, por llamarlo así. Y la verdad es que yo no lo pensaba así antes, pero sí lo pienso así ahora por experiencia vivida en el gobierno y en todo lo que hemos tratado de hacer. Y es que estas instituciones parecerían tener la misión de mantenernos en el subdesarrollo. Yo sé que eso suena no sé, pudiera sonar como exagerado, pero es la realidad. Y si tú ves las sentencias que ellos dan, ellos tratan de mantener siempre en nuestros países como que la obligación fuera que estemos en el subdesarrollo. Yo hoy en la mañana yo retomé una publicación de nuestro Ministerio de Obras Públicas que demolió un monumento que había aquí en El Salvador sobre el monumento de la reconciliación, le llamaban ellos. Obviamente es un monumento a la falsa reconciliación, supuestamente lograda en 1992 con los falsos acuerdos de paz. Y digo falsos acuerdos de paz porque nunca tuvimos paz. Tal vez hubo acuerdos, pero fue más un pacto entre corruptos para repartirse el país.
Efectivamente, el país se lo repartieron en 1992 entre la derecha y la izquierda, o los ya autodenominados derecha e izquierda de ese entonces, y lo que tuvimos en El Salvador no fue paz, fue guerra, fue sangre, fue dolor, sufrimiento, etcétera, subdesarrollo, pobreza, corrupción. Y pues nosotros dijimos, además el monumento era estéticamente horrendo, y entonces nosotros dijimos un problema de corrupción, una guerra prácticamente en la que vivíamos. En ese momento, pues este es un monumento falso a la reconciliación, además que era estéticamente horroroso. Y se demolió y ahora se va a hacer un espacio público para la familia salvadoreña, bonito, que la gente lo pueda disfrutar. Pues inmediatamente saltaron algunos de los defensores del status quo, que siempre lo sé. A mí me sorprende cómo la gente puede defender a la persona que lo tiene en el yugo y lo defiende. Algunos están pagados, obviamente, reciben un cheque por eso, pero hay muchos que no reciben cheque y simplemente defienden ese status quo y ese yugo que nos han puesto toda la vida en Latinoamérica, a todos los países sin excepción. Y empezaron a defender el monumento, un monumento horrendo a una cosa falsa. Y entonces yo publiqué una fotografía de cuando inauguraron ese documento, donde están ahí miembros de la ONU, está el expresidente que lo inauguró, está otro expresidente de El Salvador, de derecha supuestamente, que fue el que firmó los acuerdos de paz con la guerrilla en ese entonces, en el 92. Estaba ahí, estaban miembros de las iglesias, estaban miembros de la llamada sociedad civil. Y en ese momento El Salvador era el país más inseguro del mundo, el país literalmente el más peligroso del mundo. Era un país que se desangraba, que todos los días teníamos, sin excepción, teníamos 15, 20 homicidios diarios, todos los días, incluyendo vacación, domingo, lunes, martes, todos los días. En medicina legal no alcanzaban a hacer las 20 autopsias de hoy porque venían otros 20 cuerpos mañana. Estamos hablando de un país de 6.7 millones de habitantes, compáralos con las poblaciones de sus países. En el caso de, por ejemplo, en el caso de Colombia, multipliquen eso por 8. Y así era, vivíamos eso en un país lleno de sangre y la comunidad internacional aplaudía. En ese tiempo, yo incluso lo puse en Twitter, había, y obviamente lo digo en sarcasmo, pero en ese tiempo había democracia, había institucionalidad, había Estado de Derecho, había separación de poderes. El Salvador no vivía en una dictadura, El Salvador vivía en plena democracia, en total paz, en unión. La derecha y la izquierda trabajaban de la mano para sacar adelante el país, pero lo que vivía la gente era muerte, pobreza. Y ahora que cambiamos eso, cuando iniciamos cambiando eso, iniciamos cambiando la realidad de nuestro país, las leyes, los jueces, los fiscales, los políticos, electoralmente ganamos las diputaciones, etcétera. Logramos empezar a cambiar el país y nos criticaron. Y no solo nos criticaron, sino que nos condenaron públicamente. Ahí están las condenas internacionales que nuestro país recibió, nos sancionaron y no solo nos sancionaron, vinieron aquí a El Salvador a exigirnos que regresáramos todo como estaba antes. Entonces yo les preguntaba, pero ustedes saben lo que esta gente ha hecho, ustedes saben que estos jueces liberan delincuentes, ustedes saben de que estos fiscales no van a perseguir a los corruptos, ustedes saben que estos políticos son los que se han repartido el pastel, son los que se han robado el dinero del pueblo. ¿Por qué quieren que regresemos a eso? Y ellos, sus argumentos eran que el Estado de Derecho, que la separación de poderes, que la institucionalidad democrática era más importante. Yo le decía, pero ¿de cuál Estado de Derecho me dicen? ¿El Estado de Derecho qué? ¿El derecho a morir? ¿El derecho a que lo maten? ¿El derecho a que lo roben? ¿El derecho a que los políticos se lleven el dinero del pueblo? ¿El derecho a que los empresarios compren políticos o los pongan y de luego les den órdenes para lo que tienen que hacer? ¿De cuál derecho me está hablando usted? ¿De cuál Estado de Derecho? ¿De cuál institucionalidad democrática? ¿Cuál democracia? Si el pueblo no quiere esto. Si hablamos de democracia, el pueblo quiere que los cambiemos. Y no, simplemente protestaron, casi que demandaron, nos exigieron que cambiáramos, que regresáramos todo como estaba antes. Gracias a Dios, y yo digo gracias a Dios porque soy creyente, pero los que no crean en Dios, pues gracias a que lo hicimos. Nuestro país es otro ahorita, y faltarán muchas cosas por hacer, y las vamos a hacer primero Dios, pero nuestro país es otro, es totalmente otro. Y en gran parte fue gracias a que no hicimos caso de lo que este tipo de organismos y la llamada comunidad internacional, que nunca ha velado por nosotros los latinoamericanos. Es que es obvio, cualquiera lo puede ver, que nunca ha sido para velar por nosotros. Entonces, si queremos cambiar, obviamente tenemos que cambiar a los que están dirigiendo nuestros países y tenemos que hacer las cosas diferentes. No podemos hacer las cosas igual y esperar un resultado distinto. Así que en El Salvador tuvimos la valentía de no escucharlos, aguantamos las condenas en su momento, creo que se cansaron de condenarnos en eso, ahora ya nos están condenando por otras cosas. Pero al final el pueblo salvadoreño se dio cuenta, y creo que muchos de la comunidad de latinoamericanos, bueno, incluso en Estados Unidos y en España y en otros países, se han dado cuenta de que debemos de quitarnos el yugo de estas organizaciones, debemos de hacer lo que, como les dije yo una vez a la comunidad internacional, la comunidad internacional, que son básicamente los países poderosos, déjennos hacer lo que ustedes hacen. Nosotros queremos ser como ustedes, déjennos hacer lo que ustedes hacen. No nos obliguen a hacer lo que ustedes dicen, porque ellos dicen que hagamos una cosa, pero ellos hacen lo contrario. Yo creo que en nuestros países debemos de quitarnos el yugo de estas organizaciones que además no tienen control sobre los países poderosos.
Y pues uno se pregunta, bueno, si fuera bueno que estas organizaciones supranacionales controlaran a los países, ¿por qué los países poderosos no dejan de ser controlados por estas organizaciones? Nunca van a ver que Estados Unidos obedece una orden de ningún tribunal internacional, jamás. Ni siquiera son parte de la mayoría de ellos, y de los que son parte los ignoran. Pero nosotros sí estamos obligados a seguir todos los designios de lo que ellos digan. Entonces mi pregunta es, ¿por qué los grandes que saben lo bueno para ellos no hacen lo mismo que no quieren que nosotros hagamos? Evidentemente porque hay un sistema que se beneficia de mantenernos pobres en el subdesarrollo, peleando entre nosotros y discutiendo que si es importante lo que dice este papel o es importante lo que dice el otro papel, y nunca nadie se pone a pensar que lo que la gente quiere no es lo que dice un papel o el otro papel, sino que son soluciones a sus problemas reales y tener los anhelos y lograr los anhelos que los pueblos latinoamericanos tenemos. Hola Marcelo, ¿nos escuchas? Presidente, ¿qué tal? Buenas noches, Marcelo Larach de Honduras. Hola Marcelo, lo escuchamos. Muchas gracias, presidente. Sí, presidente, fíjese que yo lo he seguido a usted desde hace varios tiempos, antes de que era presidente, y una de las cosas que usted dijo en una conferencia que dio antes de ser electo es el tema de la Unión Centroamericana. Yo he visto pues las acciones que usted ha tomado, bueno, con Honduras, en el tema de pandemia le donó unas vacunas, ¿verdad? Y es una persona, es un político, ¿verdad? Que toda Centroamérica lo apoya en casi todas las decisiones o todas las decisiones que usted ha tomado en su país. ¿Usted en algún momento piensa apoyar o piensa hacer un movimiento para una Unión Centroamericana real, ¿verdad? Que sea real, no, porque sí, yo sé que en Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador hay ciertos mecanismos de temas que se están mejorando en temas de aduanas, en temas de migración, pero una Unión Centroamericana real, ¿usted quiere hacer algún movimiento como eso o lo ve factible usted en el mediano o largo plazo? Esa es mi pregunta, presidente. Muchas gracias, ¿verdad? Y suerte en todo. Sí, bueno, con el tema de la Unión Centroamericana, yo esta conferencia que la di antes de ser presidente, sigo pensando lo mismo que lo dije, mantengo el 100% de lo que dije en esa conferencia. Obviamente ahora tengo más datos, pero sí mantengo lo mismo que dije en ese entonces. Estaba diciendo lo de la conferencia que di en ese entonces, pues tenía menos datos, pero sí creía y lo mantengo de que Centroamérica debería ser un solo país. Nuestros países son extremadamente pequeños, carentes de recursos naturales, no tenemos las sinergias necesarias como puede tener un país más grande. Yo creo que es importante que tengamos países fuertes, yo creo que en los patriotas, pero sin embargo creo que nuestros países son demasiado pequeños, somos protopaíses, fuimos en algún momento un solo país. Hubo obviamente intereses en aquellos tiempos, sobre todo de los terratenientes, que no querían que fuéramos un país, pues obviamente cuando hay prácticas oligopólicas y todo eso, pues es mejor un gobierno pequeño y débil y inexistente y dividido, que esté peleando entre sí con guerras civiles si es posible, en lugar de tener un gobierno unido y una población unida con mayor perspectiva. Yo sí creo que Centroamérica, y lo dije en esa conferencia, tiene todas las sinergias necesarias para ser un solo país. Tendríamos una población nada despreciable, tendríamos el 8% de los recursos de la biodiversidad del planeta en un territorio ínfimamente pequeño todavía, pero con una gran biodiversidad, el paso del Atlántico al Pacífico, todos los otros posibles pasos están en Centroamérica, los canales secos posibles más viables están en Centroamérica. Creo que las economías centroamericanas que son débiles pudieran negociar mejor tratados de libre comercio, inversiones, etcétera. En fin, fuimos un país, creo que en ese tiempo la visión que había era una visión más de futuro, a pesar que fue hace mucho tiempo, y sigo creyendo que deberíamos ser un solo país. Obviamente para que eso pase es demasiado difícil, porque pasaría por, primero, la voluntad de los pueblos, que es lo principal, pero incluso si los pueblos tuvieran la voluntad de hacerlo, tendría que pasar, segundo, por la voluntad de los políticos, y tercero, como lo dije antes, y me refiero a toda Latinoamérica, nuestros sistemas están diseñados para mantenernos divididos, peleando y en su desarrollo. Cambiar esos sistemas es difícil, y cuando uno quiere cambiar esos sistemas, entonces lo acusan a uno de no respetar el Estado de Derecho, de no respetar la separación de poderes, de no respetar la institucionalidad democrática, etcétera, porque obviamente va en contra del plan de que nosotros simplemente seamos sus sirvientes, pues. Y entonces cuando nosotros queremos cambiar eso, pues va a haber acusaciones, condenas, que por qué lo estamos cambiando, que la norma jurídica actual no lo permite, y entonces al final
no solo requerirá voluntad política, sino que esas personas que están en los cargos públicos tengan el apoyo del pueblo, que ya por sí es difícil porque normalmente son corruptos o son incapaces o no le han cumplido al pueblo con sus promesas. Entonces requeriría que tener la voluntad política, requeriría que tener el apoyo de los pueblos a esas personas que tengan esa voluntad política y luego tener la valentía de cambiar todas esas normas que ahorita impedirían una unión centroamericana real. Y luego soportar todas las condenas internacionales que tratarán de evitar que una unión de ese tipo se diera, porque obviamente no van a querer competencia. Y luego enfrentarlas y luego tener un proyecto exitoso de unión. Entonces, a la pregunta de que si creo que es lo mejor, sí, creo que es lo mejor y creo que debió haberse hecho hace 100 años y no, ya no se diga ahora. Estoy seguro que en algún momento pasará, si no pasa en nuestra generación, pasará en la siguiente, y si no en la siguiente, nuestros hijos, nuestros nietos lo verán. Que si creo que pudiera pasar ahorita, lo dudo por la falta de liderazgo político o los malos liderazgos políticos. Además, porque hay una comunidad internacional interesada en que no suceda, muy poderosa y con fuerzas de todo tipo, incluso personales, contra los políticos de turno en nuestros países. Así que lo veo extremadamente difícil, pero creo que tarde o temprano terminará pasando, y si no es en nuestra generación, será en la siguiente. Vamos a darle la palabra a Vicky López. Vicky López es argentina, tiene una bandera argentina y una de Canadá. Bueno, Vicky, puedes hablar y hacer tu pregunta. Bienvenida. Buenas noches, señor presidente. Yo vivo en Canadá y realmente quisiera felicitarlo por lo que usted está haciendo. Estoy muy emocionada. Sí, gracias, muchas gracias. Ojalá el universo y Dios lo ilumine para seguir haciendo todo esto, lo que usted está haciendo. Gracias. Y le quisiera preguntar puntualmente si el pueblo salvadoreño decidiera a través de un plebiscito, si usted se pudiera reelegir indefinidamente, si eso está en su agenda por algún futuro. Muchas gracias y realmente lo felicito y que Dios lo bendiga a usted y a su familia. Amén, muchas gracias, Vicky, gracias por su pregunta. Creo que en El Salvador estoy seguro que en El Salvador no hay la posibilidad de la reelección indefinida y no hay la posibilidad de hacer plebiscitos para eso. Yo sí creo que los pueblos tienen el derecho todas las generaciones tienen el derecho de plantearse su norma. Cuando nosotros hemos planteado cambios, no de constitución, pero cambios de normas diferentes, en el caso, por ejemplo, de la guerra contra las pandillas, o en el caso de la elección de funcionarios de segundo grado, se nos dice de que la norma antigua decía tal cosa. O, por ejemplo, lo ha pasado con el voto en el exterior. Algunas leyes que hemos aprobado últimamente que han sido cuestionadas por la oposición porque son diferentes a las que estaban aprobadas antes. Y yo siempre he dicho que cada generación tiene el derecho de aplicar su norma y aprobar su norma. No puede una generación amarrar a la siguiente. Nosotros no podemos hacer una constitución que prohíba a la generación siguiente hacer algo, porque esa generación simplemente va a agarrar nuestra constitución y la va a cambiar. Nosotros en El Salvador no tenemos plebiscito. Sé que hay muchos países de Latinoamérica que lo tienen. Entiendo la importancia de tener la consulta popular, aunque me decía alguien, bueno, en vez de hacer un plebiscito se pudiera hacer una encuesta. Obviamente pudieran ser los resultados parecidos, pero ¿quién va a confiar? La gente tendería a confiar más en un plebiscito que en una encuesta. Nosotros en lo personal no tenemos eso, no tenemos la figura del plebiscito, ni del referéndum, ni tampoco de la reelección indefinida. Yo solo estoy autorizado para correr por un segundo periodo. De hecho, actualmente la norma constitucional me prohíbe explícitamente el tercero. Y bueno, también no sé qué, dicen que uno envejece de 10 años por cada 3. Así que no sé qué tanto vamos a aguantar el próximo, pero sí, actualmente no existe en El Salvador la reelección indefinida, ni tampoco la estoy buscando, y la norma actual no lo permite, y tampoco hay la figura de un plebiscito o referéndum para poder modificar eso. Así que bueno, vamos a darle la palabra a Felipe. Este sí yo sé que es pro nosotros, pero bueno, me van a disculpar que lo escoja, pero sé que va a estar contento que lo dejemos hablar. Hola, Felipe. Muchas gracias, señor presidente. Es un honor para poder hablar contigo, hacerte una pregunta. Solo quiero decirle de antemano que desde el 2019, pues ahora yo tengo esperanza, no solo para El Salvador, pero para los otros países que empiecen a copiar lo que está pasando en el país de El Salvador. Mi pregunta es en dos partes. Uno, hemos visto tanta oposición de parte de organizaciones internacionales y algunos otros países que en contra del régimen de excepción, que no va a funcionar, o cualquier otra decisión que tomás que tiene que ver con la economía, que no va a funcionar, pues ahora han quedado prácticamente como mentirosos. Usted ha mostrado que sí, las cosas funcionan. Mi primera pregunta es, ¿usted piensa que con el tiempo esta gente va a abrir los ojos y va a ver realmente lo que está pasando en el país y que sí, tu plan funciona? Y la segunda pregunta es, vi un tuit muy interesante suyo donde usted dijo todo, creo que lo puso en inglés, everything's by design, todo es por diseño.
Y yo estuve entrevistando al vicepresidente y él dijo de que todo es bien planificado, todo lo que hacen, todo es bien pensado. Y mi pregunta es, ¿cuál es la meta final? ¿Cómo quiere ver el país? ¿En qué estado quiere que esté El Salvador y el pueblo cuando llegue ese día? Que sé que todos no quieren que llegue, pero llegue el día cuando ya no seas presidente de El Salvador. Muchas crecias, presidente, y que Dios bendiga a ti y tu familia. Muchas gracias, Felipe. Bueno, son dos preguntas. La primera, yo creo que con el tema del régimen de excepción, no es que no hayan abierto los ojos, es que si van a abrir los ojos o no. Yo creo que están despavoridos. O sea, ellos tienen temor de que esto funcione tan bien como está funcionando. Y tú lo puedes ver, no es algo que yo puedo decir lo que sea, pero no es algo que yo lo diga, es algo que ellos mismos lo están diciendo en sus artículos. Si tú te metes a ver los artículos en el New York Times, en el Washington Post, en El País de España, bueno, en fin, ¿no? Todas las publicaciones de ellos mismos dicen, tanto en artículos de noticias como en análisis o en las revistas de domingo que tienen, o incluso en sus editoriales o en sus artículos de opinión, ellos siempre dicen el peligro de que nuestro plan funcione. Eso, claro, a la mayoría de población, a la gente normal, nos parece absurdo porque decimos, ¿cómo que el peligro de que funcione? Si es bueno que funcione, independientemente nos guste o no el político o cómo lo hizo, pero es bueno que algo funcione. Incluso podemos cuestionar otras cosas, pero no quiere decir que vamos a estar en contra de que funcione. Es bueno que funcione, sobre todo si es de beneficio para la gente y sobre todo si es tanto beneficio para la gente. Pero ellos mismos alegan en sus artículos de que es un peligro a las democracias, como le llaman ellos, que yo no sé a qué se refieren ellos cuando le llaman democracia, porque si le llaman al poder del pueblo, pues en el caso del pueblo salvadoreño creo que no hay ningún proyecto que tenga tanta aprobación de su pueblo como el régimen de excepción en El Salvador, que tiene más aprobación que yo y que el gobierno, pues, es decir, esa es la aprobación más alta que cualquier programa de gobierno tiene en el mundo. Yo siempre les he dicho, bueno, muéstrenme un programa que tenga más apoyo en el mundo que este y que funcione como este y lo aplicamos. Pero ellos básicamente yo creo que le tienen miedo a esto. E incluso estaba leyendo un artículo hace poco no recuerdo el periodista, pero estaba leyendo un artículo hace poco que él decía que el peligro de que esto funcione es que otros países lo van a querer emular, lo van a querer copiar, lo van a querer resolver sus problemas igual. Y si eso pasa, entonces se iba a caer la democracia, que me imagino que en su mente la democracia será el sistema corrupto actual que vivimos en la mayoría de países en Latinoamérica. Y decía de que el peligro estaba en de que si las democracias, como le llamaba él, no le podían dar la solución a sus ciudadanos, entonces las autocracias y las dictaduras, como la nuestra, así le llamaba él, se iban a imponer en Latinoamérica porque la gente iba a buscar soluciones y no le iba a importar al final lo formal de la democracia o lo formal de la institucionalidad, sino que iba a querer la solución. Y la solución la estaban dando en este momento las autocracias y las dictaduras, que eran malas per se, según él lo explicaba. Entonces yo creo que no es un tema de abrir los ojos, yo creo que ellos tienen bien abiertos los ojos, saben lo que está pasando aquí, lo saben porque tienen gente aquí en el terreno, además financian, tienen sus sucursales puestas aquí en El Salvador. Ellos saben perfectamente lo que está pasando, pero más bien el miedo es a que funcione demasiado. Ya El Salvador pasó, y esto es un hecho, pues es un hecho indiscutible, de que El Salvador pasó de ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. El más seguro sin discusión, más seguro que países que nosotros veíamos como referentes en seguridad antes, como Chile, como Uruguay, el mismo Costa Rica. Eran países que para nosotros eran referentes. No estoy hablando de países que competíamos a ver quién estaba más mal, como el caso de Honduras, sino países que eran referentes para nosotros en el tema de seguridad. Y ahora El Salvador es por mucho, ni siquiera por poco o raspado, por mucho más seguro que todos estos países. Nuestra tasa de homicidios en el 2003 es de 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Solo para compararlo, en el año 2015 la tasa fue de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y la tasa actual es de 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, solo pasar de una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes a una tasa actual, bueno, creo que el país más inseguro de Latinoamérica actualmente se convirtió en el país más inseguro de Latinoamérica, es Ecuador. Un país, además, no solo de gente muy linda, sino un país hermoso y con un gran potencial, recursos naturales, etcétera. Pero se convirtió este año que acaba de terminar, en el país más inseguro de Latinoamérica, con la tasa de Ecuador actual, si no me equivoco, me corrigen nuestros hermanos ecuatorianos, pero la tasa de Ecuador actual en el 2023 es de 44.9. México, que estaba viviendo una epidemia de violencia terrible, tiene una tasa de 25.9. Y la tasa de El Salvador era 106. Es decir,
más del doble de la tasa que tiene Ecuador actualmente, el cuádruple, más del cuádruple de la que tiene México actualmente. Esa era la tasa de El Salvador, era totalmente invivible. Y lo hemos transformado en el país más seguro de Latinoamérica y en el segundo más seguro del hemisferio, solo por debajo de Canadá, pero ojo, la tasa de Canadá es de 2.25 y la nuestra es de 2.4, es decir, estamos a 0.15 de la tasa de Canadá y primero Dios, este año podamos superar a Canadá y convertirnos en el país no más seguro de Latinoamérica, sino más seguro del hemisferio occidental. Y entonces la gente obviamente va a decir, bueno, yo quiero eso en mi país, yo quiero lo mismo en mi país. Entonces ellos venden la narrativa de que no, en El Salvador sí es cierto, han reducido la delincuencia, pero eso ha tenido un gran costo porque la gente vive sin derechos humanos y a la gente la exilian del país, la golpean y la apresan y las torturan. Y luego, bueno, yo digo, bueno, si eso fuera primero, ¿dónde están las pruebas de todo eso? Evidentemente es mentira, tú lo sabes, pero para la gente que tal vez lo puede tener en duda, ¿cómo es posible que un plan que viole los derechos humanos de la gente, que los golpea, que los agarra al azar en la calle y que nadie puede vivir con tranquilidad porque ha cambiado, como decía un periodista, El Salvador cambió la violencia de las pandillas por la violencia del Estado? Si eso fuera verdad, ¿cómo es posible que tengamos niveles de aprobación nunca antes vistos? Y no en El Salvador. Que me muestren un gobierno con una aprobación que la que tiene el nuestro. Que me muestren uno, que me digan, no, fíjese que aquí en el país tal, en Sudamérica o aquí en el Caribe, tenemos una aprobación similar, cercana. Nada, nunca. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos una aprobación tan alta si se supone que la gente está sufriendo? Incluso yo, bueno, le digo a los turistas y a toda la gente que visita el país, youtubers y todo, vayan a la calle, pregunten a la gente al azar. Aquí tuvimos los Juegos Centroamericanos y del Caribe, vinieron, creo que había 90 medios, algo así, 90 medios internacionales. Y yo les dije en el discurso de inauguración, les dije a esos medios, ustedes ya tienen aquí, ya pagaron boletos de avión, ya tienen aquí sus cámaras, ya tienen aquí sus periodistas, ya tienen aquí su cuarto de hotel, ya tienen aquí todo su equipo, su conexión a internet, todo. ¿Por qué no van a preguntarle a la gente a donde ustedes quieran? No, el gobierno los va a llevar por aquí. No. Vayan a la comunidad que quieran, entren al cantón que quieran, al pueblo que quieran, al municipio que quieran. Vayan a donde ustedes quieran, pregúntenle al azar, vayan a los mercados, vayan a las calles, vayan al centro, vayan a donde quieran. Entren por un pasaje en una comunidad, en una colonia. Pregúntenle a quien ustedes quieran, qué opinan del gobierno. Hagan, no una, no dos, no 100, hagan 500 preguntas. Y saquen de esas 500 cuántos le hablaron bien del plan del gobierno y del gobierno en sí. Y vean la realidad. Pero no, generalmente la realidad la dice alguien que está sentado en una computadora en Nueva York. Él dice la realidad. Él no conoce El Salvador, nunca en su vida ha venido por acá, ni siquiera cerca. No conoce ni siquiera Centroamérica. Apenas tal vez conocerá algún país de Latinoamérica. Pero él tiene la realidad, él tiene la solución a nuestros problemas. Allá en Europa tienen la solución a nuestros problemas. Nunca han venido a América, tal vez a Estados Unidos, pero nunca han venido a Latinoamérica. No conocen Latinoamérica, no hablan español, pero ellos saben la solución a nuestros problemas. Nosotros no la sabemos y nosotros que estamos dando resultados estamos mal. Entonces traten de vender esa narrativa y como no la pueden vender porque es inmensa el apoyo de la gente, vienen periodistas o independientes, vienen youtubers, vienen generadores de contenido, se dan cuenta de la realidad de lo que está pasando en El Salvador y entonces como ya no pueden enfrentarse a eso, ahora están despavoridos, corriendo, diciendo necesitamos dar soluciones en la vía, como le llaman ellos, entre comillas, pero lo estoy parafraseando, en la vía democrática, en la vía institucional, para que la gente vea, dicen ellos, que la vía institucional y democrática da mejores resultados. Pero de nuevo, ¿a qué se refieren ellos con democracia? Estoy seguro que no se refieren al poder del pueblo, se refieren a otra cosa, tal vez plutocracia o alguna otra cosa. Democracia no es a lo que se refieren. Estado de Derecho, bueno, Estado de Derecho, ¿derecho a qué? Derecho a vivir, creo que es importante, derecho a tener salud, derecho a tener libertad, eso es importante, pero no, ellos coartan la libertad, coartan el derecho a la vida, la gente tiene que vivir sometida a los delincuentes, eso para ellos es Estado de Derecho. Entonces, yo creo que más bien aquí el problema no es de abrir los ojos, sino que el problema es que ellos tienen miedo de que la gente abra los ojos y que la gente se dé cuenta de que nos han tenido sometidos en un sistema que no funciona y que nosotros tenemos el poder de cambiarlo y que si lo cambiamos, pues los primeros que se van son ellos y pues ellos van a hacer todo lo que está en sus manos para evitarlo. Así que yo creo más bien que es eso, Felipe, eso, que no es que no abran los ojos, sino que más bien ellos los tienen bien abiertos y lo que tienen miedo es que la gente abra los ojos. Y con tu pregunta, ¿cuál es la meta final? Bueno, esta meta no la voy a ver yo como presidente porque requiere de mucho tiempo, pero yo sí quiero ver nuestro país con una población, un país desarrollado y una población que sus necesidades básicas estén cubiertas, no porque seamos un estado regalón y que demos todas las cosas, sino porque la economía y la sociedad, la educación ha avanzado en un punto donde la gente tiene sus necesidades básicas cubiertas y que puede perseguir su felicidad con libertad. Y al final tener un país desarrollado y desarrollado de la manera correcta, no desarrollado de la manera incorrecta, y que podamos ser un ejemplo para el resto del mundo de cómo un país pobre, olvidado, dejado a su suerte, que nadie daba un peso por El Salvador, ahora está demostrando, estamos empezando nada más, pero está demostrando que vamos en el buen camino y probablemente nuestros hijos puedan tener el país que nosotros soñamos. Tal vez nosotros no lo vamos a ver, pero sí vamos a ver ese avance que lo estamos disfrutando ahorita, porque estamos disfrutando el avance y cómo va nuestro país.
vemos el cambio cada día, cada mes, cada año, y pues yo lo que espero al final de mi mandato es al menos ya dejarlo en un camino irreversible. Ahorita el camino todavía es reversible, la oposición gana, nos quita un diputado y pudiera parar el régimen de excepción, por ejemplo. Entonces, todavía el camino es muy reversible. Hay muchos pandilleros que están detenidos, pero no están condenados todavía. Es decir, falta un proceso para que las cosas sean irreversibles, o por lo menos dentro de lo humanamente posible hablando, irreversibles. Así que yo espero, pues obviamente lo que quiero ver en el futuro, o cuando ya no estemos en este mundo, quiero ver un país desarrollado, pero lo que quiero ver al final de mi mandato es al menos un proceso de cambio irreversible, donde ya El Salvador esté en el camino al progreso y que no hay una forma fácil de detenerlo. Hola. Hola, presidente, qué gusto. Hola, Elo, ¿qué tal? Muy emocionada. Pues muchas felicidades, soy una gran admiradora de usted y usted lo ha hecho magnífico y bueno, felicitarlo, estoy muy contenta. Pero ¿cómo lograrlo en un país tan grande como México? Y gracias por la oportunidad. Ok, gracias. Pensé que por ser estudiante del UNAM pensé que iba a ser un poco más dura su pregunta, pero gracias, le agradezco a él. El caso de El Salvador y México, pues obviamente ahí podemos enumerar las diferencias tal vez en las miles. No solo tamaño de territorio, tamaño de población, cada estado de México es diferente, tiene sus sinergias diferentes, la forma de gobierno también es distinta, presupuestos son distintos, etcétera. Hay muchas cosas que cambian, muchísimas. Y los paralelismos que se pueden hacer con países más pequeños son más fáciles. Un país como México hacer paralelismo con El Salvador es muy extremadamente difícil. Sin embargo, yo sí quiero decir algo que yo viví. Yo fui el primero, antes de ser presidente de El Salvador, yo fui alcalde, y antes de ser alcalde de la capital del país, fui alcalde de un pequeño municipio donde todavía vivo, es el municipio donde yo vivo. En El Salvador puede ser alcalde del municipio donde vive y donde nació. Entonces yo nací en la capital, pero vivo en un municipio pequeño, en las afueras de la capital, que se llama Nuevo Cuscatlán. Y yo fui primero alcalde de Nuevo Cuscatlán en el 2012. Tenía 30 años. Y cuando yo fui alcalde de Nuevo Cuscatlán, era un municipio pequeño, lo transformamos de un municipio que estaba olvidado. Tenía unas pequeñas residenciales colindantes no con la capital, pero colindantes con los suburbios de la capital, que estaban en buen estado, pero de ahí el resto del pueblo estaba olvidado. No tenían ni siquiera agua potable. El 90% de los habitantes de Nuevo Cuscatlán no tenían agua potable. Y ya no se diga un montón de otras cosas, electricidad, etcétera. Habían muchísimas comunidades que no tenían ni siquiera energía eléctrica. Y pues vivían en el olvido, etcétera. Y entonces nosotros, al llegar a la alcaldía, empezamos a cambiar todo eso. Y rápidamente nos convertimos en un ejemplo a nivel nacional de que como un pueblo olvidado, sin recursos, sin potencial de crecimiento, no es que fuéramos un pueblo turístico o algo que pudiera tener un potencial de crecimiento más grande. Claro, buscamos y encontramos algunas potencialidades, pero fueron desarrolladas después. Pero mejoramos increíblemente la calidad de vida de la gente de Nuevo Cuscatlán. Eso no lo digo yo, lo decía la misma gente de Nuevo Cuscatlán, y pues por eso también, digamos, la gente empezó a reconocerme en el país precisamente por eso, por nuestro trabajo en Nuevo Cuscatlán. Pero cuando fui candidato para la alcaldía de la capital, la gente decía, no es lo mismo ser alcalde de un pueblo que ser alcalde de la capital. No es lo mismo ser alcalde de un pueblo de 10.000 habitantes, que era la población, o un poquito más, de Nuevo Cuscatlán, que ser el alcalde de la capital con casi 500.000 de habitantes. Y entonces, en ese momento se me cuestionaba, pues, con toda validez, de que no era lo mismo tener una alcaldía con un presupuesto de un par de millones que tener una alcaldía con un presupuesto de cientos de millones, y que no era lo mismo tener una alcaldía con 10.000 habitantes que tener una alcaldía con una población de 500.000. Y que no era lo mismo ser el alcalde de un pueblo que ser el alcalde de la capital del país. Pero demostramos que sí se podía cambiar, obviamente diferente, y los paralelismos no eran todos iguales, y había muchísimas cosas distintas, pero sí demostramos que con voluntad y queriendo hacer las cosas bien, las cosas se podían hacer bien y se podían cambiar. Y luego, cuando fui candidato a presidente, la gente decía, no es lo mismo ser alcalde que ser presidente. Y no es lo mismo ser alcalde de una ciudad de 500.000 que ser presidente de un país de casi 7 millones. Y no es lo mismo ser alcalde de una ciudad de un par de cientos de kilómetros que ser alcalde de un país de 21.000 kilómetros, que para Latinoamérica puede ser pequeño. Y no es lo mismo tener un cargo municipal que tener un cargo nacional. Pero creo que hemos demostrado que con voluntad y haciendo las cosas bien, se pueden hacer los cambios que la gente espera. Entonces, salvado la falta de paralelismos con muchos países, todo país es diferente, todo país tiene, pues, no solo diferencias de tamaño, presupuesto y población, etcétera, sino que tiene además otras realidades culturales, históricas, políticas, etcétera. Pero la realidad es que lo demostramos en un municipio pequeño del país, lo demostramos en una alcaldía, la principal alcaldía del país, y lo estamos demostrando ahora en la presidencia,
de que cuando las cosas se quieren hacer bien, se hacen. Y sí es cierto que los problemas cuando algo es más grande son mayores, pero también es cierto que los recursos son mayores. Cuando nosotros estábamos en Nuevo Cuscatlán, los problemas eran más pequeños, muchísimo más pequeños, pero también el presupuesto era pequeño, los recursos humanos que teníamos eran pequeños, las capacidades que teníamos eran pequeñas, los accesos a bancos que teníamos eran pequeños. Cuando fuimos a San Salvador, los problemas se hicieron más grandes, pero también teníamos más acceso a la banca, teníamos más recursos, más personal, teníamos un equipo humano mucho más robusto, teníamos más presupuesto. Y ahora que estamos en el país, pues es más grande los problemas, muchísimo más grandes, pero también tenemos más presupuesto, tenemos un ejército, es decir, que no teníamos en la alcaldía, ¿no? Tenemos una policía nacional que no teníamos en la alcaldía, tenemos ministerios que no teníamos en la alcaldía, tenemos capacidades incluso legales y también constitucionales que no teníamos en la alcaldía. Entonces, es cierto que los problemas son distintos, pero también es cierto que así como los problemas crecen, generalmente también crecen los presupuestos, crecen los recursos humanos, crecen las capacidades de negociación de esos países con la banca internacional, los bonos de esos países se cotizarán diferente en los mercados internacionales, la inversión extranjera que tendrán esos países será muchísimo mayor a la que puede tener un país pequeño como el nuestro. Entonces, una realidad importante creo que es que sí, no es lo mismo Brasil que Panamá, pero así también son los recursos, así también son las posibilidades, así también son los presupuestos, y estoy seguro de que la realidad que nosotros encontramos en El Salvador no era ninguna realidad sencilla. Estamos hablando de uno de los países con menores posibilidades de hacer algo en toda Latinoamérica. Entonces, si se puede en El Salvador, estoy seguro que se puede en México y que se puede en cualquier otro país. Y sobre todo, creo que lo más importante es que nos quitemos el yugo mental que nos pusieron y que no pensemos de que estamos condenados a hacer por siempre la economía en vías de desarrollo, como le llaman ahora al subdesarrollo latinoamericano, porque realmente tenemos toda la potencialidad de tener un futuro como lo deseamos todos, y lo podemos ver aquí en el Space. Es un montón de tiempo que estamos invirtiendo en la noche ustedes, pues, y veo los conectados, y digo, bueno, tantas miles de personas conectadas escuchando una conversación casual entre un político y bueno, y todas las personas que han tenido la oportunidad de hablar y lo van a tener. Yo creo que hay mucho interés y mucho liderazgo que probablemente no están aún en las posiciones de tomar decisión, pero ¿por qué no? ¿Por qué no pueden estar en algún momento en posiciones para tomar las decisiones correctas? Se ve que las ganas las hay, la energía también y las ideas también, y pues en lo que podamos apoyar nosotros ahí estamos. No veo por qué Latinoamérica no puede salir adelante. Hola. Sí, Félix, te escuchamos. Hey, qué gran placer, señor presidente. Aquí estamos desde los Estados Unidos, siguiéndolo. Hola, Félix. ¿Tú vives en Estados Unidos? Sí, señor, desde 35 años, donde el 88 nos obligaron a salir. Porque tú eres salvadoreño, Félix. Claro, definitivamente, 100%. Ok. Bueno, bienvenido. Un placer. Ahorita yo mi cuerpo lo siento caliente porque es un gran placer hablar con este señor. Bueno, gracias. Te agradezco mucho. Le agradecemos. ¿Tu pregunta, Félix? No, más que pregunta, es un agradecimiento. Ah, bueno, gracias. Sí, gracias. Queremos darle las gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Gracias, Félix, gracias. Es un honor para mí poder servir. Incluso, bueno, me da un poquito de no sé, me pongo a pensar que un salvadoreño que tiene 35 años de vivir en Estados Unidos, pues no se ve directamente tan beneficiado de las políticas públicas que hagamos en El Salvador, y sin embargo que lo agradezcas tanto. No, pues nosotros... Sí, nos llena mucho el corazón. Yo he llevado a mis hijos desde que ellos ya estaban muy pequeños, 2003, y, o sea, nunca estuve en contacto con las personas que hacían el mal, pero ahora que yo veo la gran diferencia y vamos tranquilamente, le queremos agradecer por eso. Dios los bendiga siempre. Sigan adelante. Muchas gracias. Un placer increíble. Nunca pensé estar hablando con el presidente. Bueno, muchas gracias, Félix. Abrazo. Gracias, bendiciones. Bendiciones para ti también. ¿Qué tal, señor presidente? Mucho gusto. Muy bien, igual. Le saludo de la ciudad de Guatemala. Primero, quiero felicitarlo. Estoy bastante emocionado por el excelente trabajo que ha realizado. Gracias, muchas gracias. La pregunta sería, actualmente en Guatemala existe un tema coyuntural altísimo, ¿verdad? Con relación a las elecciones que acaban de pasar el 25 de junio pasado. Sí. Los organismos internacionales han apoyado al presidente electo, por así decirlo, pero esto a los ciudadanos les preocupa un poco cuál es el interés de los organismos internacionales en apoyar esta situación, denigrando un poco el trabajo judicial que está realizando el Ministerio Público.
Mi pregunta sería, ¿cuál es su opinión respecto a esta situación? Y sobre todo, ¿qué tiene en mente o qué ha pensado a futuro para ampliar las relaciones bilaterales con Guatemala? Te agradezco por la pregunta. Yo he estado, pues, obviamente enterado de lo que está sucediendo en Guatemala. Nosotros no hemos querido involucrarnos en lo que está pasando ahí. Incluso se nos atacó mucho porque nos abstuvimos en la OEA. No nos abstuvimos por ningún juicio de valor, en absoluto, sino porque yo no creemos que nosotros debemos de inmiscuirnos en lo que en Guatemala, pues son los guatemaltecos los que deben de decidir por los guatemaltecos. Y nosotros estamos listos para trabajar con el presidente electo cuando tome posesión y vamos a trabajar siempre buscando que las relaciones sean las mejores. Nosotros tenemos nuestro socio comercial más grande es Centroamérica como región y pues uno de los más grandes, si no el más grande de eso, es Guatemala. Casi todas nuestras hortalizas vienen de Guatemala. Es uno de los países donde más turismo tenemos. Creo que tú, me imagino que incluso tú has de haber venido varias veces a El Salvador y has de conocer muchas personas en El Salvador. Además somos pueblos hermanos. Queremos tener la mejor relación posible con Guatemala. La hemos buscado siempre. Cuando yo ingresé como presidente, estaba el presidente Jimmy Morales. Tuve un par de reuniones con él. Luego él salió rápido porque ya solo le quedaban pocos meses. Una buena relación con él. Y pues ahora vamos a trabajar con el nuevo presidente igual. Nosotros no, como te dije, tuvimos algún ataque por no inmiscuirnos en lo que estaba pasando en Guatemala, pero nosotros creemos que son los guatemaltecos los que deben de resolver sus problemas, así como nosotros hemos exigido que se respete a que El Salvador sea el que debe resolver sus problemas y que nosotros debemos de resolver nuestros problemas con la ayuda, por supuesto, y el apoyo de la comunidad internacional, siempre y cuando sea eso, ayuda y apoyo, no imposiciones, que no las vamos a aceptar. Entonces, es por eso que decidimos abstenernos en la OEA. Fuimos el único país de toda Latinoamérica que se abstuvo, perdón, de toda América que se abstuvo. Y no fue, como te digo, por ningún juicio de valor, sino porque creemos de que son los guatemaltecos los que deben de solucionar sus problemas. Y nosotros estamos listos para trabajar con el nuevo presidente una vez toma posesión y buscar las mayores relaciones bilaterales posibles con el respeto de que cada país es un país soberano. Y si Dios quiere algún día seamos un mismo país, pues ahí sí vamos a ser ambos ciudadanos del mismo país y vamos a tener opinión sobre los temas internos de los países, pero ahora, hoy por hoy, nosotros respetamos a Guatemala como una nación soberana y lo hemos demostrado en nuestras votaciones en la OEA y así lo vamos a seguir haciendo y con respeto vamos a buscar al próximo presidente para establecer las mejores relaciones bilaterales posibles. Y un abrazo a todos los guatemaltecos, un país tan hermoso que, bueno, está tan cerca que incluso es más, de donde estoy yo ahorita, es más rápido llegar a Guatemala que llegar a la zona oriental del país de donde es mi madre. Así que estamos tan cerca y somos más que hermanos. Un saludo a todos los guatemaltecos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches, sí, señor presidente. Wow. He escuchado a todos nerviosos y dije yo no me voy a poner nerviosa. Se oye bien, Erika, se oye muy bien. Qué bueno, me alegra. Mire, yo tengo para 32 años fuera de mi país. Así de que estamos en la ciudad de California, aquí en San Francisco. Tengo unas preguntitas. Yo sé que no hay mucho tiempo y hay que darle la oportunidad al resto, ¿verdad? Sí, para que puedan hablar otros. Sí, pero tal vez con un poco de ignorancia política, porque pues me vine muy pequeña. He estado muy pendiente de la política salvadoreña después de que usted fue presidente y cuando estuvo como alcalde, pero una de las inquietudes que he tenido y siempre le he preguntado a mi esposo y a mi hermano que están ahí escuchándome es acerca del Parlacen. ¿Qué beneficios nos trae a todos los salvadoreños ser miembros del Parlacen? Esa es una, ¿verdad? Dos, es que me inquieta mucho porque cuando usted vive fuera del país y se beneficia de muchas leyes en este país como el que vivimos ahorita, como cuando hacen control de renta, control de vivienda, todo eso. En nuestro país ahorita está pasando algo muy grande que he escuchado por muchos salvadoreños que no han tenido o no pueden tener o no tienen la oportunidad de comprar una vivienda porque están altísimos los precios, terrible. Sí. Y esa parte me interesa mucho porque los que viven allá son los que tienen un poco más de derecho de poder obtener una vivienda. Y si nosotros que somos la diáspora y estamos comprando, entonces se están aprovechando de todo eso. Entonces, esa es mi segunda pregunta. ¿Qué es lo que van a hacer para controlar eso? O si ustedes tienen alguna propuesta para en el futuro que se regule eso, ¿verdad? Sí. Mi tercera pregunta y la última sería como la salud
y la tercera edad. Pero porque sí, siempre soñamos en regresarnos y me voy a regresar. Eso sí es hecho, a vivir nuevamente a mi país y a poder disfrutar de lo que ahorita se está pasando y no lo pudimos disfrutar anteriormente. Bueno, pues gracias, Erika, gracias por su pregunta. Muy pertinente. El tema de la vivienda es un tema que nosotros estamos viviendo un fenómeno en El Salvador, y es que El Salvador antes, como lo dije hace un rato, nadie daba un peso por él. Y entonces, pues claro, una vivienda allá en una comunidad de casas destroyer se podía comprar por $3,000. Habían literalmente viviendas de $3,000. Claro, vivir ahí era imposible porque el día siguiente iba a amanecer muerto. Ahora que El Salvador está prácticamente totalmente pacificado, es decir, no es que la gente piense que cuando hablamos de que en El Salvador hay tranquilidad nos referimos al centro histórico o a los lugares turísticos o a algunas zonas. No, no, no. En El Salvador es 100% seguro en cualquier lugar. O sea, en cualquier comunidad, en cualquier pasaje oscuro ahí, que se pudiera ver hasta tenebroso, ahí todo oscuro y un barranco, lo que sea, es totalmente seguro allá adentro. Entonces, ¿qué sucede? Que todas estas viviendas empiezan a subir de precio y empieza a haber una especie de burbuja inmobiliaria en donde la gente empieza a aprovecharse de eso, ¿no? Empieza a decir, bueno, ahora la vendo en tanto, ¿verdad? Y en El Salvador no hay control de precios. Yo no creo en el control de precios. Y no porque no me gustaría en el fondo, digamos, o no me gustaría instintivamente controlarlos. Pero el problema es que se da es que el control de precios solo funciona una vez. ¿Por qué? Porque si hay una oferta de casas, por decir algo, y puede funcionar con cualquier otra cosa. Voy a poner un ejemplo de Venezuela, y no tiene nada que ver con casas, pero en Venezuela había se puso yo recuerdo porque lo vi en televisión, se puso hace años una cuestión, los amigos de Venezuela que nos están escuchando lo podrán decir mejor, yo no discúlpenme la ignorancia sobre las cosas en Venezuela exactamente, pero se llamaba algo así como la policía de los precios justos. Entonces el gobierno puso una especie de policía que iba a las tiendas y decía, este televisor está en tantos bolívares y según nuestro manual tiene que estar en tantos bolívares. Y lo ponían 10 veces más barato. En ese momento entraba una cantidad de gente a comprar los televisores, porque obviamente estaban 10 veces más baratos. Y pues entrevistaban al dueño de la tienda, ¿no? Y el dueño de la tienda, pues obviamente se ponía ahí a quejarse de que él no le salían las cosas y que de esa manera ya él no iba a comprar más televisores porque no valía la pena traerlos para venderlos a ese precio. Y pues funcionó muy bien la policía de los precios justos, pero solo funcionó una vez, porque ya nadie volvió a traer televisores. Y luego empezaron a traer televisores, pero ya era diferente dinámica. Y al final lo que empezó a ver en Venezuela fue escasez. Y luego de la escasez viene la pobreza. Entonces en El Salvador tenemos un problema inmobiliario que hay que resolverlo, pero se debe resolver con oferta. Porque si nosotros empezamos a controlar los precios de los que hay y decir, bueno, las casas no se pueden vender a más de tanto, claro, la gente que la compre feliz, porque tal vez la casa que iba a comprar en $100,000 la compró en 40, ¿no? Por el control de precios. Y qué bueno que el gobierno me reguló el precio y ya pude pagarla al fin, porque al 100 no la pude comprar, pero a 40 sí. Claro, pero los que construyen casas no van a volver a hacer una casa en el país porque van a decir, no, en ese país cualquier día el presidente se levanta y quiere regalar las casas y nos toca perder el dinero que invertimos. Entonces lo que nosotros estamos fomentando ahorita es la construcción de nuevas viviendas y afectar la relación oferta y demanda habiendo más oferta. Porque lo que ha pasado ahorita es que la demanda se ha multiplicado porque ahora tenemos turismo que no teníamos antes, porque ahora tenemos una migración inversa de salvadoreños de todo derecho que quieren regresar a El Salvador y pues obviamente quieren comprar una vivienda y pues ese mercado viene nuevo. Tú mismo dijiste que querías regresar en algún momento. Vas a necesitar una casa y vas a venir aquí, la vas a querer comprar o alquilar y eso va a influir el mercado porque va a haber más demanda de otra casa más. Pero tú tienes derecho a venir a tu país. Entonces, lejos de evitar que tú vengas o controlar el precio y hacer que la vendan a mitad de precio, que solo funciona una vez, lo que tenemos que hacer es generar que se construyan más viviendas y entonces al haber más oferta, por ende bajan los precios porque ya la gente ya no se puede aprovechar y los precios se vuelven justos. Porque si en el país hay, por decir un número al azar, si en el país hay 1,000 casas disponibles y hay 1,500 personas queriendo comprarlas, pues esa se vuelve una especie de subasta, una especie de puja en donde los 1,500 empiezan a ofrecer porque 500 se quedarán sin casa. Y pues obviamente se quedarán los 500 más pobres sin casa. Pero si podemos hacer que las empresas constructoras hagan 1,500 casas o más, o ya no se digan 1,600 o 2,000, entonces ya no, va a ser al revés. Ya no es la gente la que se va a pujar por quedarse con una de las 1,000 casas y no ser de los 500 que se quedó sin casa, sino que van a ser los constructores de las 2,000 casas viendo cómo colocan 2,000 casas en 1,500 personas. Y por ende van a tener que bajar los precios, ser competitivos, ofrecer financiamiento con bajo interés, etcétera, para poder vender las 2,000 casas a 1,500 personas. Entonces, la solución a esto
que requiere esperar un poco para que estas viviendas sean construidas. Ya están siendo construidas. Yo mismo he supervisado la entrega de permisos de construcción, sobre todo de vivienda de altura, para tratar de afectar lo menos posible el medio ambiente, porque también es el tema del medio ambiente. Pero generar que haya más oferta de vivienda para que al final la presión no sea del lado de la demanda, sino que la presión sea del lado de la oferta, en el sentido de que hay más oferta y que la demanda al final va a seguir creciendo, pero si la oferta crece más que la demanda, los precios van a empezar a bajar porque viene la natural competencia entre los constructores y la gente que quiere vender su vivienda. Entonces al final, para poderle dar el beneficio y que al final todos ganen, que todos puedan tener el acceso a una vivienda, incluyéndote a ti y a la gente de la diáspora y a los salvadoreños y a las nuevas familias de salvadoreños, porque cada vez que pues, alguien se casa y forma una familia va a querer una casa nueva, etcétera, para que El Salvador pueda darle la posibilidad de tener una vivienda a cada persona. Lo que tenemos que hacer no es limitar la oferta con un control de precios que está demostrado que no funciona, sino que es fomentar que haya más oferta para que todos puedan tener una vivienda a un precio justo, incluyendo, por supuesto, los salvadoreños que quieran regresar al país o cualquier extranjero que quiera venirse a vivir legalmente a este país, que este país está abierto a la migración legal y lo que queremos es que venga gente que nos quiera ayudar a sacar adelante nuestro país. Claro, como los tiempos cuesta ajustarlos, pues tenemos un ingreso de gente, tanto de turistas como de salvadoreños del exterior, más el hecho de salvadoreños que ahora ya pueden vivir en nuevas zonas, que antes no se podía vivir, que ahora pueden pasear y ir a la playa, que antes no se podía ir, una casa, un terreno en la playa, que antes no valía nada porque en esa playa estaba tomada por las maras, ahora es un terreno con potencial turístico, entonces ahora vale más. Entonces lo que debemos de hacer es fomentar que nuestro país crezca, y esta presión que hay ahorita en la demanda va a fomentar que haya más inversión y por ende más empleo en la construcción y en todo lo que viene de él, y va a haber por ende más oferta, y cuando una vez haya más oferta pues va a haber más precios más justos que los que hay ahora. Estamos monitoreando, estamos plenamente conscientes del incremento de los precios de las viviendas. Se está dando precisamente por la seguridad y el nuevo país que tenemos, el turismo y el retorno de salvadoreños. Pero ¿qué no quisiera un país, nuestros países de latinoamericanos, que muchos sufren porque la migración forzada es un sufrimiento? Y digo forzada porque la migración que tenga que ver con irse por delincuencia o irse por pobreza, pues no es una migración que alguien va por estudiar o por ir a trabajar, sino casi que obligado a abandonar su tierra y su gente. Pues ahora estamos teniendo, gracias a Dios, migración inversa y los salvadoreños están regresando a su país. ¿Qué más alegría que esa? Y que tú puedas regresar a El Salvador cuando sí lo quieras y puedas tener acceso a una vivienda. Entonces lo que tenemos que garantizar es que crezca la demanda, no es reducir la demanda haciendo una control artificial de precios, que está demostrado que lo único que va a lograr es congelar la oferta, y al final lo que vamos a reducir es la oferta y la demanda va a seguir creciendo y al final vas a tener un mercado negro y no vas a solucionar el problema. La única forma de solucionar el problema es incrementar la oferta con la nueva construcción de vivienda y poder tener más oferta que demanda para que al final la competencia genere los precios justos que necesitamos, que no los tenemos ahora, estoy de acuerdo, pero que primero Dios los tendremos pronto cuando ingrese toda esa nueva oferta que está siendo construida ahora. Señor presidente, de estar aquí y poder estar charlando con un ejemplo de liderazgo para el continente. Y cuando digo continente me refiero desde del norte, ¿verdad?, hasta la Patagonia, desde la puntica del norte hasta la Patagonia, ya que usted nos está dando un ejemplo de lo que es respetar vida, libertad y propiedad. Y lo que usted dijo es cierto, no importa esto de lineal, derecha o izquierda, pero el hecho es respetar esos valores fundamentales y usted lo está demostrando con actos. Y en Brasil, la gente de bien lo queremos clonar, ¿okay? Para que sepa espero que sea bueno de fútbol, porque de todo demás usted es perfecto, solamente que sepa de fútbol. Bueno, varias de mis preguntas. Soy malo en fútbol. Ay, no importa, se le enseña, no importa, está bien. Gracias, María. Sobre varias de las preguntas, ya la contestó, como una de ellas era cómo copiar la fórmula, ¿verdad?, en países así mayores, como en el caso de Brasil, que es prácticamente un país continental, pero su respuesta fue perfecta porque los recursos también varían, ¿no? Es la voluntad de hacer. Pero le quisiera preguntar, me falta, sobre cuál es su opinión y cómo cree que la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible se alinee con las necesidades y desafíos específicos de América Latina. ¿Usted piensa que estos objetivos en realidad son beneficiosos para nuestros países, considerando las diversas circunstancias económicas, sociales y políticas nuestras, o simplemente van a beneficiar intereses de otros, de los que siempre nos han manejado aquí en el continente? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniela. Gracias por su pregunta. Sí, bueno, como usted lo dijo, Brasil es un país y es prácticamente un continente pegado a un continente. Es un país inmenso, pero también tiene muchos recursos, muchísimos recursos de todo tipo, energéticos, naturales, presupuestarios, etc. En el tema de la Agenda 2030, pues yo soy muy
digamos, sospechoso de este tipo de agendas internacionales, ya sea de la ONU o del Foro Económico Mundial o de cualquier lugar que provengan, y sus intenciones. Hay mucha gente buena que trabaja en las Naciones Unidas. Yo he visto gente en el campo, en UNICEF, en etcétera, que tienen muchísimas buenas intenciones y que han entrado ahí a trabajar, así como mucha gente entra a la Cruz Roja o a estas organizaciones que buscan ayudar, están en lugares junto con refugiados o ayudando a personas migrantes o a personas en situación de pobreza o fomentando que hayan alimentos, etcétera. Pero generalmente ellos no tienen ninguna toma de decisión en la formulación de estas agendas, y entonces yo soy sospechoso de dónde se formulan estas agendas. Y generalmente pues se formulan, obviamente la respuesta fácil dirán que la formulan los técnicos de las Naciones Unidas, o la formulan los técnicos del Foro Económico Mundial, o la formulan los técnicos del G7 o de lo que sea, pero la realidad es que todo esto está influenciado por los lobbies. Y luego vamos a quiénes pagan los lobistas, y creo que fue no sé si la primera o la segunda pregunta que me preguntaban sobre Soros, y esa es una de las personas, pero hay muchos como él que tienen mucho dinero para pagar influencia y para meter sus propias agendas en estas agendas. Entonces creo que cuando hablamos, por ejemplo, de erradicar el hambre, o hablamos, por ejemplo, de que todos tengan acceso a la educación, pues obviamente nadie puede estar en contra de eso. Yo creo que no hay nadie en este space que esté en contra de erradicar el hambre o de que todos los niños tengan acceso a la educación. Pero cuando vemos a detalle algunas de las políticas que supuestamente nos llevarán ahí, vemos que no necesariamente son lo mejor para la humanidad y mucho menos para nuestros pueblos. Así que yo siempre, salvado en lo que dije de la mucha gente buena que trabaja en estas organizaciones, creo que los que diseñan estas agendas o estos programas para nosotros no viven en nuestros países, no viven en nuestra realidad, mucho menos la realidad de la gente más necesitada de nuestros países, y probablemente responden más a agendas de los que pagan los lobistas, de los que pagan la influencia, de lo que hablamos al inicio. Y debemos de ser muy cuidadosos en que cuando se aplica un proyecto internacional en el país, que se puede hacer, digamos, para que haya más agua potable, haya acceso al agua potable, por ejemplo, o si vamos a limpiar los ríos, o vamos a, etcétera, reducir el consumo de plásticos, etcétera, está bien. Pero a la vez hay que ser muy cuidadosos en qué tipo de agendas estamos importando, porque estas agendas todas, sobre todo las que mencioné, están contaminadas con lobbies perversos internacionales que buscan, no buscan el bienestar de nuestra gente, sino que buscan, incluso recuerdo una entrevista donde George Soros se reía de cómo había hecho dinero quebrando un país. Entonces, estas agendas perversas son nocivas para nuestros países y están inmiscuidas o tienen influencia sobre estas otras agendas que tienen algunas cosas buenas, pero hay que poner mucho cuidado en no traer manzanas envenenadas a nuestra población. Eso requiere, pues, ver una por una las políticas. No se puede satanizar todo lo que venga de afuera, pues no podemos estar isolated, ¿cómo se dice en español? No podemos estar aislados del mundo. Somos un país conectado, pues aquí estamos hablando, todos son de Brasil, aquí estamos en El Salvador. Es un mundo conectado. Debemos de tener intercambio cultural, intercambios comerciales, etcétera, turísticos, gente que viene a trabajar, que va a estudiar, etcétera, y debemos de ser países y pueblos abiertos al mundo, pero debemos de tener cuidado cuando estas agendas traen influencia de lobistas que no quieren lo mejor para el mundo, ni lo mejor para la civilización, ni lo mejor para la humanidad, sino que lo que quieren es influenciar con sus... Hay gente que le llama ideologías, yo le llamo intereses perversos, y corromper nuestras sociedades. Así que yo soy muy cuidadoso y creo que todos debemos de ser cuidadosos de estas políticas importadas que vienen en paquete para nuestras poblaciones. Vamos a dar la última pregunta porque ya es tarde en algunos países, aquí ya son las 10, pero en la mayoría de ustedes ya son las 11 o las 12. Un placer, señor presidente. Mi nombre es Alexander García, soy de República Dominicana. Me resulta muy irónico el poder hablar con usted por esta vía, evidentemente, son cosas que uno nunca se espera. Pero desde un país que está ubicado en el Caribe y el cual, pues, digamos que ha crecido mucho en materia turística y en otros sectores, me gustaría preguntarle sobre precisamente de cara a la imagen de El Salvador. ¿Cómo usted, siendo un presidente con políticas, digamos que muy determinantes en los sectores que han mejorado en su país, de seguridad, incluso materia turística y demás, manejan las críticas de las organizaciones internacionales, de los demás países y sobre todo, pues evidentemente, nunca falta de la oposición de su país? Porque si bien es cierto que para todos nosotros usted es un ejemplo de liderazgo y sobre todo de determinación, hay otros quienes con sus comentarios,
con sus posturas, pues tratan de manchar de alguna manera u otra esas acciones que usted ha propiciado en favor de su gente. Entonces me gustaría saber cómo usted maneja esos comentarios, no tanto de forma política, sino más bien de manera personal. Porque le hago precisamente esta pregunta porque en nuestro país, usted, incluso mi padre, es un ejemplo de cómo debería hacerse un gobierno. Y aunque en nuestro país atravesamos por un proceso de cambio pues reciente, pero hay muchas cosas que nos gustaría mejorar e incluso que tomaran como referencia su gobierno. Entonces me gustaría saber su postura ante ello. Y es una pregunta muy buena y que resume incluso el título del space, que es Hablemos de lo que no hablan los medios. Porque cuando tú hablaste de los opositores que tenemos nacionales e internacionales, o los que tratan de manchar lo que hacemos, etcétera, o los que tratan no sé, de poner, no solo resaltar lo negativo, sino incluso tratar de inventar negativos para poder vender sus narrativas. Pero tú mismo lo respondiste cuando me mencionaste a tu padre, me mencionaste a ti, me mencionaste a la gente en República Dominicana y cómo se toma en cuenta lo que está haciendo en El Salvador. Y yo me pusiera a pensar, bueno, ¿cuándo? Yo he ido un par de veces a República Dominicana, pero era más normal, digamos, que un salvadoreño conociera o escuchara a República Dominicana pues por sus playas hermosas y porque es una economía más grande y un país más fuerte, y no que alguien de República Dominicana tomara de referencia a El Salvador. Entonces creo que eso mismo que tú estás diciendo, de tomar de referencia a El Salvador y lo de tu padre y tú, etcétera, pues es porque hemos de alguna manera roto le hemos ganado, digamos, a esa oposición local e internacional que trata de manchar lo que hacemos, porque al final es una frase conocida que la mentira tiene patas cortas y la verdad siempre le alcanza. Entonces, al final, si hablan de nosotros mal hace un año, pues ya ahora ya la verdad ya alcanzó a esa mentira, y luego si dicen otra mentira ahorita, pues tal vez puede durar un poquito, pero dentro de 6 meses o un año ya la verdad habrá alcanzado esa mentira, y al final la verdad siempre termina ganando. Y hay otra cosa que pues como en una de las preguntas que contestaba le decía de que ellos tenían pavor de que nuestros resultados se imponen, como dicen, dato mata relato. Y entonces al final pues yo doy mi relato, el opositor da otro relato, el medio internacional da otro relato, el medio local da otro relato, yo qué sé, el periodista tal da otro relato, la ONG tal da otro relato, la organización internacional da otro relato, pero al final el dato se va a imponer sobre los relatos. Entonces el dato que acabamos de cerrar ahora, por ejemplo, de 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, el país más seguro de Latinoamérica, es un dato. Hay mucha gente que no lo sabe, pero todos los niños en El Salvador, el 100% de niños que estudian en nuestras escuelas públicas tienen una laptop dada por el gobierno, con conexión a internet. Nosotros, es decir, tenemos la aprobación, y eso lo decimos nosotros, pero también lo dice Gallup, lo dicen las universidades, lo dicen las encuestadoras nacionales y las internacionales y las de oposición, que tenemos una aprobación por encima del 90%, algunos dicen 93, algunos dicen 91, los que más bajo lo dan nos dicen 85, que no estoy de acuerdo que sea 85, pero hay unos que lo dicen hasta ahí, lo más bajo. Entonces el dato se impone sobre el relato, y al final viene alguien de afuera y le pregunta al taxista, y le pregunta, va al hotel, y pregunta en la recepción del hotel, y va a un restaurante, y le pregunta al mesero en el restaurante, y todo el mundo dice, pero yo en El Salvador escucho que todo está bien. Yo incluso he tenido gente que ha venido de Estados Unidos, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, a hablar con nosotros, y me dicen, sí, la persona que trabaja en mi casa, ella es de El Salvador, y me ha dicho que está contenta con lo que usted está haciendo, pero nosotros no estamos de acuerdo por tal y tal y tal. Y cuando fui a comer al restaurante, el gerente del restaurante salvadoreño, y me dijo esto, pero yo le dije que no estaba de acuerdo. Entonces yo al final le dije, usted que no es salvadoreño, ¿no se ha dado cuenta que todos los salvadoreños que usted conoce le están diciendo que están contentos con lo que está haciendo? Entonces creo que al final nosotros vamos a seguir dando nuestras narrativas, y aquí estamos en este space dando nuestra opinión y dando nuestra versión de las cosas, pero incluso los que puedan oponerse o tratar de controvertir lo que estamos diciendo nosotros, pueden hacerlo, por supuesto, hay libertad de expresión, gracias a Dios, y la libertad de expresión la tenemos nosotros, pero también la tienen ellos. Pero al final de cuentas el dato se va a imponer sobre el relato. Entonces el relato que digamos nosotros, si no encaja con el dato, no pega. Y el relato que den ellos, si no encaja con el dato, no va a pegar. Entonces, al final, siempre va a haber oposición. Creo que nadie le tira piedras al fruto que está en el suelo. Evidentemente, van a tirar piedras, es normal. Pero lo importante es que el dato se impone al relato, y que la verdad siempre se impone a la mentira. Entonces, al final de cuentas, sí va a haber ese ataque, va a continuar. Yo veo imposible, no veo difícil, veo imposible que esos ataques se acaben, a menos que no estemos haciendo nada o ya no existamos. Pero mientras estemos haciendo cosas buenas y estemos demostrando que las cosas pueden cambiar, van a haber ataques, pero si seguimos haciendo las cosas y Dios y así lo permite y las cosas siguen saliendo bien, el dato va a matar al relato y la verdad siempre se va a imponer sobre la mentira. Hola, buenas noches. Hola, Carolina. Los saludo acá de Buenos Aires, Argentina. Quería hacerle una breve pregunta. Quería saber qué opina de Javier Milei,
si está en contacto, si tiene algún plan de hacer algún tipo de acuerdo entre Argentina y El Salvador, y si tiene en su agenda algún viaje para conocer Argentina, si es que no la conoce. Sí conozco Argentina, sí conozco. Mi esposa estudió allá una especialidad. ¿Y qué le pareció? Muy lindo. Me encanta. Buenos Aires es hermoso. Solo Buenos Aires conozco, pero la verdad es hermoso. Yo creo probablemente sea la ciudad más hermosa de Latinoamérica. Es muy lindo. ¿Y piensa volver pronto? Claro. Primero día vamos a ir. Fui hace muchos años ya, pero ya era muy lindo. Pues siempre es una ciudad atemporal, ¿no? Siempre ha sido. Tiene 100 años de ser hermosa. Perfecto. Quería saber qué opinaba de Javier Milei. Sí, bueno, gracias. Gracias, sí, saludos y buen año para todos. Un abrazo. Bien, sí, yo hablé con el presidente Javier Milei cuando salió electo, lo llamé para felicitarlo. Hablé, para hacer una felicitación que normalmente dura 2 o 3 minutos, hablamos más de media hora por teléfono. Me dio una explicación, no completa, pues, pero muy extensa de los problemas que he encontrado, pero que se lo dije a él en privado y lo voy a decir ahora en público. Él tiene un reto muy grande y muy difícil. Y muy difícil y se lo dije a él, pues, lo que estoy diciendo ahorita. Es muy difícil por 2 razones. Primero, una que él las conoce ambas, porque él me las dijo a mí. Que una de los retos más grandes que él tiene es que ha encontrado el nivel del problema que tiene Argentina ahorita económico es inmenso. Y como todo lo que hablamos hace un rato, ¿no? Así como son de grandes las posibilidades, también son de grandes los problemas. Pero Argentina tiene un problema inmenso de falta de divisas, de prácticamente una especie de bomba de tiempo. Y el otro problema que tiene es que creo que pronto él se va a dar cuenta, como nos pasó a nosotros aquí en El Salvador, independientemente de sus políticas, porque en algunas puedo estar de acuerdo, en otras no. En algunas cosas estamos de acuerdo, en otras pues tal vez no lo estemos, no lo sé, ya veremos. Pero independientemente de eso, él va a enfrentarse con un sistema que no está de acuerdo con él. Entonces él puede ser el presidente, la persona con el cargo más importante políticamente hablando. Pero va a haber un Congreso, un órgano judicial, un tribunal constitucional, no sé cómo se llama ya, el tribunal constitucional de allá, la Corte Constitucional, o como se llame. Y se va a enfrentar con realidades políticas como las que nos enfrentamos nosotros en nuestros primeros 2 años de gobierno, en lo que nosotros queríamos hacer A, pero el sistema nos obligaba a hacer B o nos regresaba al B. Y entonces es difícil tratar de darle soluciones a un país que tiene tantos problemas cuando ni siquiera se pueden aplicar las políticas que tenemos pensadas. Yo se lo dije a él, que le deseaba suerte, le deseaba lo mejor y que esperaba que pudiera sobreponer esos obstáculos, tanto el obstáculo de la realidad como el obstáculo del sistema, que va a tratar de bloquearlo. No va a ser fácil, pero ojalá por el bien de todos los argentinos, más que por el de él, porque pues obviamente él es un político, ¿no? Es un político nuevo, outsider, pero es un político. Nosotros le deseamos lo mejor a él, principalmente porque es el presidente de los argentinos, y le deseamos lo mejor a Argentina. Así que creo que es en el interés de todos los latinoamericanos que a Javier Milei le vaya bien y que a Argentina le vaya bien. Pero él se va a enfrentar con esas 2 cosas. Y con la tercera, que es con la que nos enfrentamos todos los seres humanos, que es con el costo de nuestras decisiones. Si tomamos buenas decisiones, no necesariamente nos garantiza que va a salir bien las cosas por los obstáculos que acabo de mencionar, pero luego si tomamos malas decisiones, pues peor. Entonces, él tiene esos 2 obstáculos que no dependen de él. Uno es la realidad con la que se encontró y la otra es el sistema que lo va a bloquear y que no va a dejar que él impulse los cambios que quiere impulsar. Y luego está la tercera, que son la fragilidad de que si las decisiones que tome van a ser las correctas o no. Y en una economía tan frágil y tan grande como la de Argentina, una mala decisión puede costar muy caro. Así que yo, ¿qué pienso de él? Bueno, lo que le dije a él, le deseo lo mejor. Sé que está consciente de los problemas grandes que hay, no la tiene fácil, por lo que acabo de mencionar. Pero bueno, en los próximos meses vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Y ojalá, para el bien de todos nosotros en Latinoamérica y sobre todo para el bien de nuestros hermanos argentinos, ojalá le vaya bien a él, porque eso significa que le va a ir bien a todos ustedes y por ende a toda Latinoamérica. Ojalá. Primero Dios, pero está muy difícil la situación en Argentina. Bueno, les agradezco a todos, muchas gracias. Fue un gran honor haberlos tenido a todos. Espero que hayan notado lo natural, orgánico y lo casual y no preparado de este space, adrede, en propósito, para que podamos hablar de esta manera así, no acartonada. Y pues bueno, con sus glitches técnicos y todo, pero al final creo que todos pudieron notar que las preguntas fueron al azar. Agradezco que se hayan quedado hasta tan tarde y bueno, probablemente hagamos otro en el futuro y lo tratemos de hacer más divertido que este. Les agradezco mucho, un gran abrazo, Dios los bendiga a todos.